Claqueta. ¡Ay, Palita! Bienvenido al estudio, bienvenido a Bogotá y es un placer, un honor. Hoy vamos a hablar de la vida, hablar de cosas, hablar de la canción, hablar de las letras. Lo primero que quiero como que me cuentes es ese zumbido que queda después del concierto. Tuviste un momento increíble con Pedro Guerra, Sí. en un concierto maravilloso. Cuéntanos qué pasa después, cómo lo aterrizas. Es muy bonito que lo menciones así como el zumbido después del concierto. Cuando uno iba, yo cuando iba por lo menos a las fiestas locas de la adolescencia y los primeros grandes conciertos, había un zumbido real, físico, que te quedaba después en el oído cuando llegabas a la casa y te zumbaba el oído. Y creo que es como la comparación perfecta de lo que sucede después de que uno tiene un concierto emocionante, bien sea como asistente o como artista. A mí, en mi caso particular, lo que sucede es eso, que después del concierto empiezan a resonar sensaciones que uno con la adrenalina del escenario a veces pierde de vista, entonces como que empiezan a emerger después del concierto los planos, que te acordás qué pasó con el público, cómo respondieron a esta canción, qué planeaste y no salió como planeaste, qué no habías planeado y salió mejor de lo que lo planeaste. Es decir, uno después del concierto lo que hace se parece mucho a rumiar, como a volver a masticar muchas veces el concierto, y en el caso de este concierto tan bello con Pedro Guerra, pues más porque Pedro es uno de mis superhéroes, entonces imagínate la dicha. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito el detrás, la previa al concierto, qué hablan entre ustedes, cómo definen las canciones, tú cómo las propones, ¿cómo es un poquito? Pues en el caso de Pedro fue muy bonito y muy fluido porque claro, yo ya tengo una relación de amistad con Pedro, entonces cuando surgió la posibilidad de hacer el concierto compartido, que a él lo contratan ya para que venga de España y a mí me confirman que lo vamos a hacer juntos, pues ya nos carteamos, nos echamos mails, echamos un par de conversaditas, habíamos hecho canciones juntos o lo que resultaba más o menos obvio era hacerlas, ¿cierto? Entonces lo que decidimos fue más bien en qué momento del concierto se hacía, hicimos un par de ensayos antes en la tarima, vos estuviste ahí presente mientras ensayábamos todo. Creo que en este caso fue una cosa muy de camaradería y muy de cercanía que hace que las cosas sean más fáciles. Cuando uno comparte con un artista con el que solamente se ha conocido por redes, pues se disfruta mucho, pero es menos fluido que cuando ya uno lo comparte con alguien con quien ha hecho cosas previamente, y este es el caso con Pedro. Así que fue muy bonito, fue muy fluido y para mí como un sueño de niño. ¡Ah, qué maravilla! El concierto estuvo increíble y nosotros también la pasamos Qué bueno, maravilloso. que te gustó, qué bueno. Aquí con todo el equipo Con todo estuvimos felices y con la sensibilidad puesta para poder capturarlo. Ustedes estaban detrás, que yo los veía como hormigas, entraban, corrían. Es una cosa que para mí es como ciencia ficción, porque claro, uno los ve pasar detrás de las luces, arrodillados, y después ve el resultado y dice, pero carajo, esta gente, ¿qué es lo que tiene en el ojo? ¿Por qué salen estas fotos tan hermosas o estos videos tan bellos? Es muy bonito eso. ¿Cómo definirías al cantautor? A mí como cantautor, ¿quieres decir? Y a ti como cantautor. Y a la figura del cantautor. Y a la figura del cantautor. Claro, pues claro. Yo pienso que uno cuando empieza en este oficio, por lo menos es lo que he sentido con mis colegas, cuando lo hemos conversado, uno como que idealiza al cantautor con algo relacionado con algo que después descubre que no lo es tanto. A ver si me explico bien. Nosotros venimos de una generación en donde los cantautores eran muy valorados, muy referentes. Entonces nosotros escuchamos a Serrat, escuchamos a los cubanos, a Rodríguez. Después vinieron cantautores de otros géneros como Fito Páez, que es un cantautor, ¿cierto? O Charly García, o Rubén Blades, ¿verdad? Yo creo que con el paso del tiempo, en mi caso particular, y creo que en el caso de algunos de mis amigos más cercanos, nos dimos cuenta que el oficio de hacer canciones, el oficio del cantautor, era más el oficio de conectar las historias minúsculas, las historias pequeñas, con la sensibilidad de la gente. Es decir, ya no pretendemos hacer canciones que cambien el mundo, que es lo que pretendía el cantautor en la década de los 60, sino contar un entorno más reducido, nuestro entorno, y en esa medida pues intentar conectar con el público que tenemos. Y creo que eso nos libera de ciertos pesos, de ciertas responsabilidades de contar cosas muy grandes y terminamos contando cosas minúsculas, que creo que eso está bonito y que es como lo más interesante. En ese orden, digamos, uno es... ¿qué debe tener una canción? ¿Qué crees que esas canciones tuyas que han conectado con el público que tienen?
Ojalá tuviera esa respuesta, Juan. Eso es el trabajo del cantautor es un trabajo de prueba y error, ¿cierto? En el que no siempre sucede lo que uno espera. Y también en el que muchas veces suceden cosas que uno no espera. Te voy a poner un ejemplo. Algunas de mis canciones que me toca cantar porque la gente me las pide mucho, por ejemplo, Rubia como la Monroe, es una canción que yo no quería poner en el disco. Cuando yo le presento a mi grupo de trabajo las canciones para ese álbum, les presenté como 15 o 20 canciones y ellos escucharon y me dijeron esta. Y yo les dije, no, esa canción es muy larga, tiene un... No, pero no, esto no es una democracia, no la vamos a hacer. Y ellos, de una manera muy acertada, la grabaron al escondido, la produjeron al escondido, llamaron a Piedad para que grabara el poema y cuando todo estaba grabado me llamaron a mí para cantar la voz. Y esa canción resultó ser una maravilla en conexión con la gente. Entonces suceden cosas que uno no tiene planeadas y a veces logra uno, en algunos pocos maravillosos momentos, como tener una canción justo como uno la soñaba. Entonces, no tengo una clave, pero lo que sí creo es, con el paso del tiempo, es que las canciones que más conectan son las que menos pretensiones tienen. Cuando uno se sienta a hacer una canción que quiere contar qué es el amor, creo que el fracaso está más asegurado que el éxito, porque es un tema tan grande, tan gigante. Pero si uno se sienta a hacer una canción en la que intenta decir que un libro sobre una mesa te recuerda a una persona, posiblemente lleguemos más fácil a puerto que en el otro caso. ¿Qué te inspira? Pues mira, ese es un tema muy particular, Juan, porque yo soy un descreído de la inspiración. Yo no creo en la inspiración como la hemos entendido, como esa magia que te llega y que la musa te sopla en el oído. No, yo prefiero creer que el trabajo ese es el motor, o sea, es decir, que nuestro oficio responde más al trabajo persistente, a la disciplina, que a eso de la inspiración. Hombre, por supuesto, hay motores de sensibilidad que te empujan, ¿cierto? En mi caso particular, las cuotas de belleza, defínase como se definan, a mí me mueven muchísimo y me impulsan. Pero en resumen, quiero creer que mi trabajo responde más al oficio disciplinado y persistente que a la inspiración. Entonces, he visto que tienes una obra, una gran obra. Uno se sorprende cada día con lo que lee, con lo que escucha, con lo que ha salido de ese motor de sensibilidad, ¿cierto? Pero en la disciplina, cuéntanos cómo lo trabajas, cómo salen libros, cómo salen canciones, cómo es tu orden. Sí, yo tardé mucho tiempo, Juan, en entender que no era un tipo indisciplinado. Yo me latigaba mucho cuando estaba más joven porque creía que era indisciplinado. Y lo creía porque trabajaba con colegas que eran capaces de sentarse a trabajar a las 8 de la mañana y ponerse de pie a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche, trabajar 10, 12 horas de manera constante y yo era incapaz de eso. Con el tiempo me di cuenta de que no era así, que lo que sucede es que yo necesito cambiar de foco de trabajo cada 2 horas, entonces puedo trabajar 10, 15, 18 horas, 20, pero cambiando de foco. Entonces lo que suelo hacer es un trabajo fragmentado, que se parece más a un mosaico que esas jornadas extensas, es decir, yo lo que sí hago es que yo soy un creador, como tú lo dices, yo todos los días dedico por lo menos 8 horas de eso a mi trabajo, ¿verdad? De manera disciplinada, me levanto, y a las 8 de la mañana estoy empezando a trabajar y de 8 a 10, digamos, reviso textos de canciones. A las 10 ya estoy cansado de eso. Suspendo eso y regreso a revisar melodías. De 10 a 12. A las 12 me paro, cocino porque me encanta cocinar y luego después me siento y trabajo en unos poemas que tengo que revisar y luego 2 horas más y así, de manera fragmentada y mantengo en mi computador bloques de trabajo, carpetas con las distintas áreas y así van fluyendo. Digamos que van avanzando en la medida que les dedico tiempo, pero soy incapaz, como muchos, de sentarme a hacer una canción a las 8 de la mañana y terminar a las 8 de la noche. No, yo no soy capaz de hacer eso. Lo voy construyendo más de una manera artesanal, paso a paso y fragmentada. Pala, una cosa que me causa curiosidad, con respecto también al mundo de la canción, al de la literatura y al mundo de esos héroes o referentes, o qué escuchas, qué lees. Yo soy muy disperso en eso y creo que soy muy felizmente disperso, es decir, mis influencias son muy amplias y también tienen que ver con los tiempos. Entonces, digamos que durante los últimos 5 o 6 años ha sido más lo que he leído que lo que he escuchado, es decir, la literatura ha estado mucho más presente porque estaba estudiando en la universidad, una carrera después de viejito, entonces estaba leyendo mucho ensayo literario, mucha poesía, mucha teoría literaria, eso digamos que fue lo que predominó en estos últimos 5 o 6 años. Pero escucho mucho los géneros musicales
que tienen estatura literaria. A mí me interesa mucho la letra, ese es como, el texto es como el centro de mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo nunca dejo de escuchar tangos. No creo que haya un género musical con la estatura literaria que tiene el tango, porque había letrista y músico, un personaje que se dedicaba solo a la letra, ¿verdad? Entonces hay un universo literario muy fuerte ahí. Escucho a mis colegas cantautores, por supuesto, escucho mucha salsa, y leo también la literatura que a mí me emociona, los autores que me emocionan. Entonces, digamos que entre ese mundo de la ficción y de la poesía, más el mundo de la teoría literaria, he estado los últimos 5 o 6 años saltando y mezclando. Pero digamos que, por ejemplo, en la poesía, mi poeta favorita se llama Carilda Oliver Labra, cubana. Siempre regreso a ella, siempre regresaré, ahí hay algo que me toca y me tocará siempre. En los géneros ficcionales, yo soy un amante de Fernando Vallejo siempre, aunque lleve 20 años vendiéndonos el mismo libro, yo lo sigo amando, cada que sale un libro vuelvo otra vez y me enamoro y lo vuelvo a leer por su prosa tan refinada, incluso dentro de esa pirotecnia suya tan hermosa. Entonces Vallejo siempre me llama, Carilda siempre me llama. Los poetas del siglo de oro siempre me buscan, y tengo un amigo al que siempre tengo como faro y que estuvo aquí y ha estado aquí, que es Alexis Díaz Pimienta, como escritor, como maestro, como repentista. Él siempre es un faro al que vuelvo. Aquí estuvimos con Pimienta, estuvo más bonito. Palita, y en el mundo de la canción, ¿qué escuchas? ¿Cuál es tu banda sonora? ¿O cómo identificas bandas sonoras en tu paso de la vida? Paso por saltos. Cuando tenía, en mi infancia, digamos, en el pueblo, lo que escuchaba era la música de mi padre, boleros, rancheras y algunos tangos. Cuando soy adolescente, yo quiero ser Silvio Rodríguez. Entonces me bebo la trova cubana toda en mi adolescencia y en mi primera época de universidad. Luego me voy a estudiar música a Cuba y paradójicamente frena la influencia cubana y empiezo a escuchar de una manera muy, muy poderosa el rock argentino, muy, muy fuerte. Y después aparece, cuando ya siento que soy un cantautor, pues aparece el Parnaso de los cantautores. El primero que viene de mi infancia, que es Serrat, por supuesto. Luego Su Majestad Joaquín Sabina, y después Jorge Drexler. Digamos que ese es mi triunvirato, mi santísima trinidad de los cantautores. Y debo incluir un par de nombres más. Don Javier Ruibal, que creo yo que es el que reúne las bondades de todos estos que acabé de mencionar, de todos, en una figura única. Y en Colombia tengo que mencionar un par de nombres. Tengo que mencionar a Andrés Correa, a Alejo García, que han sido mis compañeros y mis influencias además, y a Edson Belandia, que creo que es el cantautor nacional. Creo que por ahí van los nombres que sigo. Lo otro es, quería averiguar desde tu punto de vista, desde vos, quiénes serían esos, así como dicen el Michael Jackson, rey del pop, quiénes serían el rey de la canción de autor. De la canción de autor, bueno, para mí, Leonard Cohen. ¿En inglés? Cohen. En inglés, en español, en turco, en el universo musical que yo conozco, digamos. Leonard Cohen. Leonard Cohen. Digamos, porque claro, yo tendría que decir que el cantautor que más me ha influenciado a mí es Joaquín Sabina, digamos, como el que más me he bebido. Pero es que Joaquín ha bebido de Leonard Cohen, digamos que es como la raíz primigenia de eso que es la canción de autor, que tampoco es tan vieja, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera que definir quién es el Yahvé de la canción de autor, te diría que es Leonard Cohen. Y en español, Joaquín Sabina. Buenísimo. ¿Qué pensaste? Pues me imagino que para alguien, para un profesional de la canción, de las letras, fue estimulante o alguna cosa debió pasar con el premio que le dieron a Bob Dylan. Claro, hay una cosa muy, muy importante porque, claro, se desata toda esa polémica tan grande que están haciendo dándole a un escritor de canciones un premio Nobel. Yo pienso que la discusión es estéril, por muchas razones es estéril. Primero porque es un premio, y los premios son eso, un sesgo entre quienes lo eligen y punto. Pero sobre todo porque el mundo de la canción de autor y el mundo de la lírica escrita no están tan lejos. Ahí hay una frontera que es muy ficticia, es decir, la poesía, por ejemplo, la poesía, nosotros creemos que pertenece al mundo del libro, y eso es mentira. Eso es así únicamente hace
pocos siglos, desde el siglo XVI que se inventó la imprenta, que eso es un soplo en la historia de la humanidad y en la historia de la creación. La poesía siempre se cantó, se dijo, perteneció al territorio de la oralidad, el mismo territorio al que pertenece la canción. Entonces, canción y poesía son primas hermanas en una relación casi incestuosa. Entonces, no hay una diferencia grande entre eso. Así que yo pienso que un premio como ese que le dan a Bob Dylan, o como el premio de Cervantes que le dan a Leonard Cohen, son premios que demuestran que ocurre eso, la canción y la lírica están más cerca de lo que nosotros creemos. ¿En qué momento, cierto, se te revela hacer de tu vida una vida en torno a las letras y la música? ¿En qué momento? ¿Cómo fue Esa eso? pregunta me encanta, Juan, porque ese es uno de los pocos momentos en mi vida en los que yo sé el día, la hora, la fecha y el instante. Se parece mucho a esas epifanías cinematográficas en las que la escena se sobreexpone a blanco y baja una luz y el personaje central como que se siente la revelación. Yo decidí, me di cuenta que iba a ser músico, o sobre todo me di cuenta que no iba a ser médico, que era la opción que yo había tomado. Un día de 1991, atendiendo un parto en la clínica León 13 de Medellín como estudiante de obstetricia, como estudiante del pregrado de medicina, y yo estaba ahí sentado, yo sudando, la señora pujando, y yo dije, esto no puede ser lo que me espera a mí en la vida, o sea, esto, basta, hasta aquí. Y claro, yo estaba en el 9º semestre de medicina, me pareció una torpeza dejar la medicina empezada, así que me gradué, incluso ejercí un año en la medicina, pero ese día yo salí diciendo, yo no voy a ser médico. El paso de ahí a decir voy a ser músico fue muy sencillo, creo que fue incluso en el bus de regreso a casa. ¿A mí qué me hace feliz? A mí lo que me hace feliz es la música. Con el paso del tiempo me di cuenta que no era ni siquiera la música, era la palabra dentro de la canción o dentro... Pero ese fue el momento en el que yo dije, no, esto no es por aquí, es por aquí. Y fue por ahí, por ahí me fui. Qué momento maravilloso. Y la otra también que se conecta y es como, llevas desde 1990, o sea, estamos hablando es que casi... muy viejo. No, ponle. Llevamos hablando de un tiempo, de 30 años De más 30 o menos, años, ¿cierto? Y quisiera conectar con ese pala de hoy. ¿Cómo está tu felicidad en cuanto a tu oficio, a tu profesión, después de 30 años de estar? Es maravillosa esa pregunta, Juan, porque yo, como la mayoría, me metí en este medio con unas intenciones muy particulares. Yo quería ser famoso, yo quería ganarme todos los Grammys, yo quería que las chicas me reconocieran en la calle y se abalanzaran sobre mí. Claro que yo quería eso. Con el paso del tiempo, la vida felizmente me fue dando las bofetadas que necesitaba y me puso en mi lugar. Y me puso en mi lugar para bien, porque yo no he sido famoso, pero he sido, debo decirlo sin pudor, un tipo muy exitoso. ¿A qué me refiero? Yo he podido vivir muy dignamente de mi oficio, tranquilamente. He viajado mucho por regalo, por obsequio de mis canciones. He conocido al Parnaso de mis artistas adorados, he trabajado con ellos. Entonces, eso es lo que yo defino como éxito. Entonces, ¿cómo ha sido ese camino? ¿O cómo está la felicidad? Que es tu pregunta. Yo creo que, para ser sincero, no me imaginé nunca poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Vivir de mis canciones, viajar de mis canciones, vivir dignamente de ellas. Yo no me puedo imaginar la felicidad sino como eso. Yo soy un tipo muy feliz, francamente, y muy agradecido con la vida de que me haya puesto en mi lugar y me haya llevado por lugares a los que yo no me imaginaba. ¡Ah, qué dicha y qué fortuna! Eso Sí, es una fortuna impagable, claro. Yo lo llamo la buena fortuna, y la buena fortuna no es esto de la suerte, No, hombre, claro. sino que es esa buena fortuna que trabajas, que vas detrás de ella con el espíritu aquí todo caliente por tus sueños y los sigues y los consigues. Claro, exacto, Juan, exacto. ¿Cierto? ¿Qué tanto abordas de tu vida realmente personal en tus canciones o en tus libros? ¿Cómo es? Creo que en ambos casos, tanto en la palabra escrita como en la canción, hay una combinación de cosas. Es decir, hay una cuota de temas autobiográficos, por lo menos puntos de partida autobiográficos, sensaciones de que has vivido o situaciones que has conocido, pero siempre hay un escape hacia la ficción. Es decir, ninguna canción es 100% autobiográfico, ningún poema es 100% autobiográfico. Porque uno siempre echa mano de la imaginación, de la creación. Habrá unos que más, otros que menos, pero en mi caso particular yo no creo que haya una sola canción
Tal vez hay un poema que recuerdo, un soneto que recuerdo que es 100% autobiográfico, pero, porque se llama Yo, digamos, claro, es casi onanista, ¿cierto? Pero el resto todos son combinaciones entre ficción y biografía, claro. Algo importante, la guitarra. La guitarra. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo empiezas a convivir con eso? Yo descubro la guitarra de niño, muy niño. Mi papá en el pueblo contrató un profesor de guitarra. Yo tenía muy poquitos años, te puedo decir que 5 años o 6 años. Y mi papá era un tipo que cantaba muy bonito y tocaba la guitarra muy mal. Entonces, el profesor de guitarra fue más para mí que para él. El profesor se iba y entonces yo cogía a mi papá y le decía, no, no es así, es así. Entonces yo tenía como esa facilidad y la guitarra fue mi soporte, fue mi bastón. Cuando yo llegué a Medellín, yo venía de un pueblo, era muy tímido, muy, muy tímido. Llegué en mi adolescencia, el peor momento para abandonar el pueblo y llegar a la ciudad. Yo me di cuenta de una cosa mágica. Tú tomabas la guitarra y las niñas venían. Venían, no había que llamarlas. Eso era una cosa fabulosa. Y la guitarra me permitía eso, relacionarme sin necesidad de acercarme a la gente que se me dificultaba mucho. Entonces fue durante mucho tiempo la muleta y finalmente ahora es la compañera, como dice Silvio Rodríguez, que te arropa y después te desabriga, pero es la compañera inseparable. Yo voy a ese lugar común. Espero morirme con ella al lado, como dicen los tangueros, morirme con mi guitarra al lado. Cuando estás down, cuando estás un poco bajo de nota, ¿qué haces para estimular, para sacarte de esas zonas que a veces puede llegar a pasarle a uno? Sí, cuando pasa yo, desde lo creativo, cuando estoy bajo en lo creativo, lo que hago es recurrir a la disciplina y eso creo que me ha servido mucho. Es decir, García Márquez dice en el prólogo de los 12 cuentos peregrinos que un buen creador se reconoce más por lo que desecha que por lo que publica. Entonces yo escribo todos los días y los días en que estoy más bajo y con menos intención me obligo a hacerlo. Cuando tengo pocas ganas de escribir o estoy bajoneado y no tengo el impulso de escribir, lo que hago es escribir. Me obligo a hacerlo. Muchas de esas cosas se van a ir al basurero, pero eso adiestra el músculo para la próxima vez y eventualmente algunas de esas cosas las retomo después y terminan siendo canciones o textos que valga la pena ser publicados. Aquí hablando de tu carrera, hablando de esos sueños, y si nos estamos comunicando de pronto para un público que también viene con ese motor, con esa búsqueda, con esas respuestas, no es consejo, sino es más bien ya desde donde tú estás, desde donde has llegado, si alguien quisiera ir por un camino en el mundo del arte, ¿qué podrías decirle para ahorrarle ciertos desvíos? ¿Qué le puedes decir? Pues mira, la única observación que me atrevo a hacer, porque estoy de acuerdo con vos, no es un consejo, no estoy en el lugar de darle consejo a nadie, pero la única observación no es ni siquiera para ahorrarles camino, es todo lo contrario, es para ahorrarles angustia y para que reconozcan el camino. Es decir, si algo ha traído estos últimos tiempos es una búsqueda desaforada de la inmediatez. Voy a mencionar los reality, por ejemplo, pero son apenas un ejemplo. Yo soy un defensor de los reality. Siempre ha habido televisión para divertirse y televisión para pensar, o radio para divertirse y radio para pensar, canciones para bailar y canciones para pensar. No es que piense que los reality estén mal, pero hay una corriente con los realities que ha educado a una generación de jóvenes en la perversa creencia de que en la creación, en el arte, se alcanza el éxito en un año o en un año y medio. Eso es falso. Y si ocurre, se desvanece tan rápido como se alcanza. Entonces esto es un proceso. Germán Hesse decía una cosa muy bonita, decía que el gran problema de la juventud es la excesiva valoración del segundo. Es decir, que se cree que todo hay que hacerlo ya y todo hay que alcanzarlo inmediatamente. No, el trabajo en el arte es como el trabajo en cualquier profesión. Si le dedicamos al oficio creativo, lo que estamos dispuestos a dedicarle a la medicina o a la arquitectura, 5 años, 10 años o 12 años antes de pedirle un retorno a ese oficio, pues va a ocurrir, te va a dar el retorno, pero hay que dedicarle tiempo y hay que combinar el adiestramiento en la disciplina, es decir, el estudio, con la parte creativa, con el impulso emocional. Entonces creo que hay que combinar eso, dedicarle tiempo y se puede. Es decir,
se puede, pero hay que pensar que lleva tiempo, es eso. No sé, estás mirando al cielo y aparece un gran mensaje o una frase, ¡pum! Algo que pudieras poner allá arriba para que todos la viéramos, o una tuya que tengas que a veces te... Ahorita me pediste que escribiera en un cuadernito una frase mía y la que le recordé es la combinación que creo que resume mi trabajo casi, es decir, porque mi trabajo va desde el pesimismo a la alegría. Lo mencionaba en una entrevista en El País de España el año pasado, que me definía el periodista como el cantautor del pesimismo luminoso, eso me encantó. Y la frase es: todos tenemos un duelo y un beso pendientes. Esta vida es dolorosa, pero también es feliz. A todos nos está esperando un duelo, claro, es verdad, pero a todos nos está esperando un beso también. Entonces, creo que eso resume mi trabajo y la frase me gusta. Todos tenemos un beso y un duelo pendientes. Sí, sí, los duelos para aprender y los besos, los besos para disfrutar y para celebrar. Palita, uno es, muchas gracias por ser ese alcahueta en estas ideas que se van gestando. Por este aquí y ahora, como lo tienes en tus canciones, un álbum que a mí me parece bellísimo, es A la Mar, me chifla. Cuando empecé a descubrirte en tu discografía, eso fue para qué maestro. Y nada, es un placer para mí contar con este espacio, poder hablar contigo, seguir creciendo. Pues. Juan, hay una cosa que no quiero dejar de decirte. Se dice mucho y se habla mucho en este tiempo del diálogo entre las artes, el diálogo entre los creadores, que realmente además las nuevas tecnologías lo propician, pero es menos común de lo que uno cree. Entonces, lo que me pasó con vos desde la primera vez que hablamos, cada vez que he venido a Casa Palma, es que ese diálogo no está en el papel, o sea, es una cosa que fluye, que funciona inmediatamente. Entonces ya no hay una frontera ni entre la poesía, ni entre la fotografía, ni entre el video, ni entre la canción, ni entre el arte en ninguna de sus manifestaciones. El asunto fluye y lo que hay es creación compartida. Entonces soy yo el que te agradece, soy yo el que me siento aquí como si estuviera ahí al lado de mi casa con mis gatas y en el entorno más propicio para crear. Entonces, no, gracias a vos, gracias a ustedes. Oh, voy a darle el abrazo a Palita. Por favor, hermano. Que se merece. Yo me acerco, que usted es el que... Yo retiro esta cámara y te doy tu abrazo. Ven acá, hermano. Gracias a vos. Aquí, muchachos, salgan ustedes también, salgan el Vicky. Véanlas ahí. Ahora sí vamos a hacer unas fotos. Hágale, parcero, de una, feliz.